bendiga de una manera muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que todos los viernes nos siguen a través de nuestro programa Enfocados. Recordemos que los últimos viernes hemos tratado sobre una temporada bastante importante y está relacionada con la música. El día de hoy contamos nuevamente con la participación del pastor Juan David Ramírez. Pastor, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por cada viernes acompañarnos en nuestro programa. Y el día de hoy también tenemos una pregunta bastante interesante y es: ¿cuál debe ser la actitud y comportamiento de un músico? Amén. Dios les bendiga nuevamente. Creo que cuando hablamos de actitud y de comportamiento del músico, nos referimos al conjunto de virtudes, habilidades y recursos que debe tener llevar a cabo su función con excelencia. A eso le llama perfil. Y yo considero que en la Biblia está claramente establecido del músico que sirve a Dios. Debemos entender que el perfil bíblico del músico es muy diferente y mucho más exigente que el perfil de un músico secular. Encontramos en la Biblia ese perfil que Dios espera de los músicos. En el perfil del dulce cantor de Israel, en David. En 1 Samuel 16:18 dice: entonces uno de los criados respondió a Saúl, diciendo acerca de David: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Encontramos en David 8 características que todo músico cristiano debe forjar en sí y tener en su vida. Primer característica, dice la Biblia, David y de Belén. Todos en Israel conocían la procedencia de David. Todos sabían claramente con qué pueblo se identificaba David. Los músicos que somos cristianos debemos ser personas que seamos públicamente cristianos. Que todas las personas nos identifiquen como cristianos. Y los músicos deben identificarse, como dice la Biblia, con su nación y su pueblo. He visto músicos de iglesias que les avergüenzan decir que son cristianos. He visto otros que se avergüenzan de decir, por ejemplo, que son de esta obra. El músico debe tener clara su procedencia espiritual y su identidad doctrinal. Segunda característica es que debe saber tocar. Esta característica es apenas obvia, pero veo en algunos lugares que parece ser una característica obviada. He escuchado personas que dicen de los músicos: prefiero que sean espirituales a que sepan tocar. Y encuentro en David que la segunda característica necesaria para un músico es que sepa tocar. De hecho, si una persona no sabe tocar un instrumento, no se puede decir que es músico. Así hablen lenguas, ¿verdad? Los músicos deben saber tocar música. Esto también es un llamado a los músicos a especializarse en la música, a profundizar en los conceptos musicales, a entender la teoría musical, a desarrollar destreza y a perfeccionar el talento entregado por Dios. He visto músicos que no saben música. He visto cantantes que no saben de música. Hacen las cosas por hacerlas. He visto a músicos que están en un grupo de alabanza porque no hay más personas. Pero la Biblia enseña que el músico debe saber música. Tercer característica del músico: debe ser valiente, es decir, con carácter firme y decidido. Un músico o cantante no puede ser acomplejado o temeroso, pues eso va a impedir que sirva a Dios. Debe ser valiente. La cuarta característica es que sea vigoroso, es decir, que tiene vida espiritual, física y musical. Es una persona que tiene fuerza interna o viveza en sus acciones que lleva a cabo. No es perezoso, es dinámico, es proactivo, activo y creativo. Quinta característica: el músico es hombre de guerra.
David hasta ese entonces nunca había participado de ninguna guerra, pero se le notaba lo que iba a realizar en el futuro y lo que Dios iba a hacer con él. El músico cristiano es una persona con autoridad espiritual sobre los demonios. Es vencedor en las batallas espirituales que sobre él vienen. El músico cristiano es una persona de guerra espiritual. Sexta característica, es prudente en sus palabras. Esto habla de varias cosas. Primero, es prudente. Segundo, su testimonio público era bueno. Y tercero, usaba bien la palabra de Dios. Séptima característica, dice la Biblia, David era hermoso. Es decir, tenía carisma, es agraciado, tiene liderazgo, don de gentes, es alegre y un gran motivador. Y la última característica, Jehová estaba con él. Esta característica es la cereza en el postre. Es lo que hace al músico cristiano realmente diferente a todos. Es que tenía la presencia de Dios. Músico, oremos para que Dios forme en nosotros este perfil. Músicos así necesita Dios. Músicos así requiere la obra. Y músicos así el mundo desea ver, porque son los que traerán bendición y libertad a todos. Dios les bendiga y que Dios forme en nosotros este carácter. Amén, pastor, así es. Muchísimas gracias. De verdad que cada viernes somos muy edificados a través de la palabra del Señor y todo esto con el fin de rendir un mejor servicio en la obra de Dios. Dios bendiga a todos nuestros amigos y nuestros hermanos. Recuerden que el próximo viernes nos encontramos en Enfocados.